Hola, soy Sofía, y el día que cumplí 18 años, mi madrastra me echó de mi propia casa frente a todos mis amigos y familiares, con una bolsa de plástico en la mano. Lo que se suponía que sería la celebración más feliz de mi vida, se convirtió en la noche en que entendí que nunca había tenido un hogar. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia familia? Antes de contarte lo que mi padre me dijo esa noche, con la mirada clavada en el suelo mientras ella sonreía, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando las luces de esa mansión finalmente se apagaron detrás de mí para siempre. La fiesta se celebraba en la mansión de mi padre en Coral Gables, un lugar que siempre me pareció más un museo que una casa. Mármol frío por todas partes, arte carísimo en las paredes, y un silencio que ninguna risa podía llenar del todo. Mi madrastra, Isabela, era la curadora de ese museo, y yo era la pieza que nunca encajó. Desde que se casó con mi padre, me trató con una frialdad educada que dolía más que cualquier grito. Yo era el recordatorio viviente de su primera esposa, mi madre, y mi presencia en su mundo perfecto era una mancha que toleraba a regañadientes. Esa noche, mientras los invitados bebían champán y elogiaban su impecable gusto para la decoración, yo sentía la tensión acumulándose en el aire, una tormenta que solo yo parecía ver venir. El momento llegó justo después de cortar el pastel. Isabela, con su vestido de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, levantó su copa para un brindis. Todos se callaron, esperando las típicas palabras emotivas para una hijastra que cumplía la mayoría de edad. Vi a mi padre, Javier, a su lado. Parecía nervioso, ajustándose el nudo de la corbata como si le faltara el aire. Evitó mi mirada, como llevaba haciendo durante años cada vez que Isabela estaba cerca. Él siempre fue un hombre pasivo, un espectador en su propia vida, completamente dominado por ella. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que sus palabras no serían amables, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé la crueldad que estaba a punto de desatar. Quiero brindar por Sofía, comenzó, y su voz resonó en el salón silencioso. Hoy se convierte en una adulta, y como adulta, es hora de que enfrente el mundo real. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada antes de fijar sus ojos en mí. Porque la verdad es que este mundo, esta casa, nunca ha sido tuyo. No eres mi verdadera hija, y a partir de esta noche, estás fuera de esta casa. El silencio que siguió fue tan pesado, que creo que pude oír el latido de mi propio corazón. Alguien dejó caer un tenedor, y el sonido metálico contra el mármol fue como un disparo. Busqué la cara de mi padre, rogándole con los ojos que dijera algo, que me defendiera, pero él solo bajó la cabeza, derrotado. En ese instante, la humillación me quemó por dentro, una vergüenza tan profunda que me dejó sin aire. Isabela no había terminado. Con una calma aterradora, caminó hacia un rincón del salón donde había dejado una bolsa de plástico barata, de esas transparentes que te dan en cualquier tienda de la esquina. La recogió y la arrojó a mis pies. El contenido era patético. Un par de jeans, una camiseta vieja y el libro que estaba leyendo. Aquí tienes algunas de tus cosas. El resto te lo enviaremos a donde sea que vayas, dijo con desprecio. El contraste era brutal. Estábamos rodeados de lujo, de gente vestida con sus mejores galas, bebiendo de copas de cristal. Y yo estaba ahí, de pie, con una bolsa de basura a mis pies que contenía los restos de mi vida. Me agaché para recogerla, con las manos temblando, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda, una mezcla de lástima y morbo. Nadie dijo nada mientras caminaba hacia la puerta principal. Los invitados se apartaron como si yo tuviera una enfermedad contagiosa, creando un pasillo silencioso para mi salida. Mi padre seguía inmóvil, con la cabeza gacha, un cobarde petrificado por el miedo a su esposa. No me miró, no se despidió. La pesada puerta de roble se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo, sellando mi expulsión. Afuera, la noche de Miami era cálida y húmeda, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos.
Las luces de la fiesta y la música que empezaba a sonar de nuevo dentro parecían venir de otro planeta. Estaba sola, en la entrada de una casa que valía millones de dólares, aferrando una bolsa de plástico y con el corazón hecho pedazos. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Me quedé parada en la acera, escuchando cómo el pestillo de la puerta hacía clic. El sonido fue tan definitivo, tan final. Por un momento, el mundo se detuvo. Podía oír la música de la fiesta, las risas ahogadas a través de la madera maciza, y me sentí como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal grueso e insonorizado. Estaba fuera, excluida. La humillación era una ola de calor que me subía por el cuello hasta la cara. Apreté la bolsa de plástico con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré hacia la calle bordeada de palmeras de Coral Gables, con sus mansiones perfectamente iluminadas, y sus jardines impecables. Cada una de esas casas parecía un hogar, un refugio. Y yo, que acababa de salir de una de las más grandes, de repente no tenía a dónde ir. Era oficialmente una extraña en el único mundo que había conocido. Empecé a caminar sin rumbo, alejándome de la luz y el sonido de la fiesta. Mis tacones, que había elegido con tanta ilusión esa misma mañana, ahora me parecían una tortura, haciendo eco de mi soledad en el asfalto silencioso. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. En mi mente, la escena se repetía una y otra vez. La sonrisa helada de Isabela, la bolsa de plástico cayendo a mis pies, y sobre todo, la mirada vacía de mi padre. Su silencio fue la peor de las traiciones. No gritó, no me insultó, simplemente dejó que sucediera. Su inacción fue un grito más fuerte que cualquier palabra, un veredicto final que decía: no vales la pena, no eres suficiente para que yo luche por ti. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, calientes y amargas, mezclándose con el maquillaje que ya no importaba. Recordé una tarde, años atrás, cuando tenía unos 12 años. Isabela estaba revisando unas joyas antiguas en la sala de estar, herencia de mi abuela paterna. Sacó un delicado reloj de oro, uno que yo recordaba haber visto en fotos de mi abuela. Mis ojos se iluminaron. Siempre me habían contado historias sobre ese reloj. Se lo señalé y le pregunté si algún día sería mío. Ella me miró con esa condescendencia que perfeccionó con los años y dijo: «Querida, estas cosas son para la verdadera familia». Acto seguido, se lo entregó a su propio hijo, mi hermanastro, que apenas le echó un vistazo antes de tirarlo en su habitación. Mi padre estaba allí, leyendo el periódico. Levantó la vista, nos vio, y simplemente volvió a su lectura sin decir una palabra. Esa noche entendí que en esa casa, yo vivía con un estatus diferente. Era una invitada a largo plazo cuya estadía podía terminar en cualquier momento. La realidad de mi situación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿A dónde iba a ir? Tenía 18 años recién cumplidos, sin dinero, sin un plan. El teléfono en mi bolsillo se sentía inútil. ¿A quién podía llamar? A mis amigas, que todavía estaban dentro de esa casa, probablemente incómodas pero sin atreverse a desafiar a Isabela. ¿Cómo les explicaba que me habían echado de mi propia fiesta de cumpleaños? La vergüenza era tan abrumadora que me paralizaba. No quería la lástima de nadie. No quería ser el tema de conversación del día siguiente. Prefería desaparecer, convertirme en un fantasma. La idea de pedir ayuda se sentía como otra humillación, una admisión de que estaba completamente sola y derrotada. Así que seguí caminando, con la esperanza de que la distancia pudiera de alguna manera borrar lo que acababa de pasar. Como si el universo quisiera subrayar mi miseria, el cielo se abrió. Una de esas tormentas repentinas de Miami, violentas y sin previo aviso, estalló sobre mí. En segundos, mi vestido de fiesta, que me había costado semanas elegir, estaba empapado y pegado a mi piel. El agua fría me corría por la espalda, haciéndome temblar. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Las luces de las mansiones se difuminaban en manchas borrosas. Me refugié bajo las enormes ramas de un árbol de banyan.
abrazándome a mí misma, con los dientes castañeteando. El aguacero parecía un reflejo de mi interior, una tormenta de dolor, rabia y una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaba. Allí, empapada y sola en la oscuridad, toqué fondo. No había nada más que perder. Fue entonces cuando unas luces brillantes cortaron la cortina de lluvia. Un sedán negro, un Mercedes elegante y silencioso, se detuvo justo a mi lado. Mi primer instinto fue el miedo. Me encogí más en la sombra del árbol, esperando que se fuera. Pensé que podría ser alguien de la fiesta. O peor, mi padre, enviado por Isabela para asegurarse de que me había ido lo suficientemente lejos. Pero la ventanilla del pasajero bajó suavemente, revelando el rostro de una mujer de unos 40 años. Tenía una mirada serena pero increíblemente intensa. No parecía sentir lástima, sino una especie de reconocimiento, como si supiera exactamente quién era yo y por lo que estaba pasando. Me miró directamente a los ojos y, con una voz tranquila que se escuchó por encima del ruido de la lluvia, me preguntó, ¿Sofía? El corazón me dio un vuelco. Nadie que yo conociera conducía ese tipo de auto. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. La mujer sonrió levemente. Una sonrisa que no era de compasión, sino de propósito. Me llamo Elena, dijo. No te asustes. Tu madre me envió. La palabra madre me golpeó con una fuerza inesperada. Mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña, o eso era lo que mi padre siempre me había dicho. La historia era vaga, llena de silencios y respuestas evasivas. Nunca tuve una imagen clara de ella. Sube al auto, Sofía. Estás a salvo ahora, continuó Elena. Hay muchas cosas que necesitas saber, cosas que te han ocultado durante toda tu vida. Dudé solo un segundo, pero la convicción en su voz y la desesperación de mi situación me empujaron a abrir la puerta y entrar. En ese momento, la lluvia afuera no se detuvo, pero sentí que, por primera vez en mi vida, una tormenta mucho más grande estaba a punto de terminar. El interior del Mercedes olía a cuero y a un perfume sutil y caro que contrastaba brutalmente con mi ropa mojada y el olor a lluvia. Me senté en el borde del asiento, dejando un charco de agua, demasiado avergonzada para recostarme. Elena no pareció notarlo, o si lo hizo, no le importó. Condujo en silencio durante unos minutos, dándome espacio para respirar. El zumbido silencioso del motor y el rítmico golpeteo de la lluvia en el techo crearon una extraña burbuja de calma en medio de mi caos. Yo la miraba de reojo. Su perfil era sereno, concentrado en la carretera. No era una salvadora compasiva, sino una mujer con una misión. ¿Mi madre?, repetí finalmente, mi voz sonando como un susurro ronco y ajeno. Mi padre dijo que murió en un accidente cuando yo era un bebé. Dijo que no tenía familia, que estaba sola. Elena no me miró, pero su agarre en el volante se tensó ligeramente. Javier te mintió sobre muchas cosas, Sofía. Tu madre, Verónica, no murió en un accidente. Y definitivamente no estaba sola. Llegamos a un pequeño y discreto edificio de apartamentos en Coconut Grove. Elena me guió a un apartamento elegantemente amueblado, que, según me explicó, era una propiedad segura que pertenecía a su firma de abogados. Mientras me ofrecía una toalla y ropa seca, su tono seguía siendo profesional, pero había un calor subyacente en sus ojos. Fui la abogada de tu madre, explicó, sentándose frente a mí en un sofá de lino blanco. Pero también fui su mejor amiga, casi su hermana. Te conocí cuando eras un bebé. Te sostuve en mis brazos. La revelación me dejó sin aliento. Esta extraña no era una extraña en absoluto. Era un fantasma de un pasado que me habían robado. Verónica era una mujer brillante, una empresaria increíblemente exitosa. Amaba a tu padre, pero él nunca pudo soportar que ella fuera más fuerte, más rica y más decidida que él. Cuando ella murió de una enfermedad repentina, él vio la oportunidad de reescribir la historia y tomar el control de todo. Elena se levantó y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Sacó una caja de madera de aspecto antiguo y la colocó sobre la mesa de café entre nosotras. Tu madre sabía que Javier era débil y fácilmente manipulable. Tenía miedo de lo que pasaría si él se volvía a casar. Por eso,
Pasó el último año de su vida preparándose para protegerte. Abrió la caja. Dentro, había montones de cartas atadas con cintas de seda, todas dirigidas a mí. Escribió una para cada cumpleaños hasta los 21. Quería que la conocieras, que supieras la verdad. Me hizo prometer que te las entregaría si alguna vez sentía que estabas en peligro o que te estaban ocultando la verdad. La llamada de uno de los empleados de la casa esta noche, contándome lo que Isabela te hizo, fue la señal que he estado esperando durante 18 años. Mis manos temblaron al tocar el primer sobre. El papel se sentía real, tangible. Era la voz de mi madre, silenciada durante toda mi vida, esperando a ser escuchada. Mientras yo miraba las cartas, paralizada por la emoción, Elena continuó con su explicación, su voz firme y clara. Verónica no solo te dejó sus palabras, Sofía, te dejó independencia. Ella creó un fondo fiduciario a tu nombre, uno de los más grandes que he administrado. Contiene la mayor parte de su fortuna, sus acciones, propiedades, todo. Estaba legalmente estipulado que tuvieras acceso completo a él el día que cumplieras 18 años. Hoy, el aire se me escapó de los pulmones. De repente, todo encajó con una claridad nauseabunda. La fiesta, el brindis de Isabela, el momento exacto de mi expulsión. No era solo un acto de crueldad familiar, era un golpe financiero. Me echaron para que nunca supiera que, en ese mismo instante, me había convertido en una mujer inmensamente rica. Me habían despojado de mi hogar para robarme mi futuro. La traición era tan profunda y calculada que me revolvió el estómago. La rabia que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la tristeza impotente de una niña rechazada. Era una furia fría y afilada. Mi padre no solo había permitido que me humillaran, sino que había sido cómplice activo en el robo de mi herencia, del último legado de mi madre. Su silencio, su cobardía, ahora tenían un precio. Millones de dólares. La imagen de él, con la cabeza gacha mientras Isabela me arrojaba esa bolsa de plástico, se quemó en mi mente con un nuevo significado. Él no solo estaba evitando una confrontación, estaba protegiendo su cómoda vida construida sobre el dinero de mi madre, un estilo de vida que dependía de que yo permaneciera ignorante y desamparada. El Porsche que conducía, los viajes a Europa de Isabela, el arte en las paredes de esa mansión, todo había sido comprado con el dinero que me pertenecía. Se habían estado dando la gran vida a mi costa. Tomé la primera carta, la que tenía escrito, para mi Sofía, en su 18º cumpleaños. La caligrafía era elegante y segura. Rompí el sello con dedos torpes y leí las primeras líneas. La voz de mi madre saltó de la página, llena de un amor tan poderoso, que sentí como si estuviera allí mismo, en la habitación, abrazándome. Hablaba de sus esperanzas para mí, de la mujer en la que esperaba que me convirtiera. Fuerte, independiente y, sobre todo, libre. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o humillación. Eran lágrimas de conexión, de pérdida por la madre que nunca conocí y de una gratitud abrumadora por su previsión. Ella me había dejado las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Me había dejado un mapa para encontrar mi camino de regreso a mí misma. Esa noche, en ese apartamento anónimo, dejé de ser la víctima de la historia de mi padre. Levanté la vista hacia Elena, con una nueva determinación endureciendo mi rostro. La niña asustada que había estado temblando bajo la lluvia se había ido. En su lugar, había una mujer que acababa de descubrir el verdadero valor de su legado. Y no me refería al dinero. El verdadero legado era la verdad. Y quiero todo lo que es mío, le dije. Mi voz ya no temblaba. Quiero que sepan que yo sé la verdad. No por venganza, sino porque es mi historia, mi vida. Ya no voy a dejar que ellos la escriban por mí. Elena asintió lentamente, una pequeña sonrisa de orgullo formándose en sus labios. Esa es la hija de Verónica que recuerdo, dijo. El camino no será fácil. Javier e Isabela no renunciarán a su estilo de vida sin luchar. Pero ya no estás sola, Sofía. Ahora, la lucha será en tus términos. En ese momento, la tormenta dentro de mí comenzó a amainar.
reemplazada por la calma peligrosa que precede a una batalla que sabes que vas a ganar. Los 2 años que siguieron fueron una inmersión total en un mundo que no sabía que existía. Con Elena a mi lado, pasé de ser una niña desorientada a la administradora de mi propio destino. Las primeras semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados, asesores financieros y gestores de patrimonio. Los números en los estados de cuenta eran tan astronómicos que al principio no parecían reales. Pero las cartas de mi madre eran mi ancla. Cada noche, leía una y su voz me guiaba. Me daba consejos sobre negocios, sobre la vida y, sobre todo, sobre la confianza en mí misma. No solo me había dejado una fortuna, me había dejado un manual de instrucciones para ser una mujer fuerte, la mujer que ella siempre supo que podía ser. Dejé de llorar mi pasado y empecé a construir activamente mi futuro, ladrillo por ladrillo, siguiendo el plano que ella me había trazado. El primer paso oficial fue una notificación legal. Elena redactó una carta fría y precisa, informando a Javier y a Isabela que yo estaba al tanto de mi herencia y que, como única beneficiaria del fideicomiso de Verónica, estaba tomando control total de mis activos. La respuesta, según me contó Elena, fue un silencio sepulcral. No hubo una llamada de mi padre pidiendo perdón, ni una amenaza de Isabela, solo un silencio tenso, el de alguien que ha sido descubierto y no sabe cómo reaccionar. A través de los abogados de mi padre, intentaron proponer un acuerdo familiar ridículo, una oferta para administrar mi fortuna en mi nombre. Era patético. Lo rechazamos sin dudarlo. Ese silencio, esa cobarde oferta, fue la confirmación final de que para ellos yo no era una hija, sino un obstáculo financiero que acababa de aprender a caminar por sí mismo. Con los recursos a mi disposición, me dediqué a mi educación con una ferocidad que nunca antes había tenido. Me matriculé en la universidad, estudiando finanzas y derecho empresarial. Quería entender cada contrato, cada inversión, cada movimiento del imperio que mi madre había construido. No quería depender de nadie. Me mudé a un apartamento propio, elegante pero discreto, y aprendí a vivir sola, a disfrutar de mi propia compañía. En cada cumpleaños, abría la carta correspondiente de mi madre. En la de los 19, me aconsejaba sobre el amor y la amistad. En la de los 20, me hablaba de la importancia de viajar y ver el mundo. Sus palabras eran un bálsamo y un motor. Mientras Javier e Isabela seguían viviendo en su burbuja de lujo en Coral Gables, yo estaba silenciosamente convirtiéndome en la mujer que mi madre había soñado, una que ellos nunca podrían controlar ni entender. Un día, conduciendo mi propio auto, un Tesla que había comprado con mi primer dividendo, pasé por nuestro antiguo barrio. Fue un impulso, una necesidad de ver si sentía algo. Y entonces los vi. Salían de la mansión. Mi padre ayudaba a Isabela a subir a su Porsche nuevo, abriéndole la puerta con una sonrisa servil. Se veían felices, despreocupados, como si yo nunca hubiera existido. En ese momento, cualquier resquicio de dolor que pudiera quedar en mi corazón se evaporó y fue reemplazado por una claridad helada. Ya no sentía la necesidad de su amor o su aprobación. Verlos así, tan ajenos a la devastación que habían causado, me liberó. Eran dos extraños viviendo en una casa construida sobre mentiras, y yo ya no quería nada de ellos, excepto la oportunidad de cerrar ese capítulo para siempre, en mis propios términos. La oportunidad llegó en forma de una invitación grabada en papel grueso y elegante. Era para el banquete anual de Javier Enterprises, la empresa de mi padre. Al principio, pensé que era un error, pero Elena investigó y descubrió la verdad. Una parte significativa de las acciones fundacionales de la compañía todavía estaban a nombre de mi madre, y, por lo tanto, ahora me pertenecían. La invitación no era un gesto de reconciliación, era una obligación legal, un descuido burocrático. Mi padre, en su arrogancia, probablemente ni siquiera se dio cuenta de que mi nombre estaba en la lista de accionistas invitados. La ironía era casi poética.
Me estaban invitando a la celebración de un éxito que se había financiado con el dinero y el ingenio de la mujer a la que habían intentado borrar de la historia. Sonreí. El universo me estaba entregando el escenario perfecto. Le dije a Elena que iría. Ella me miró con preocupación, pero vio la determinación en mis ojos. No voy a hacer una escena, le aseguré. No voy a gritar ni a acusar. Eso es lo que ellos harían. Yo voy a hacer algo mucho peor para gente como ellos. Voy a mostrarles que su traición no me destruyó, sino que me hizo más fuerte. Pasamos la semana siguiente preparándonos. No como si fuéramos a una batalla, sino como si fuéramos a la firma de un tratado de paz, uno en el que yo dictaba todos los términos. Elegí un vestido sencillo pero de una elegancia innegable, de un color azul profundo que irradiaba calma y poder. No necesitaba joyas ostentosas ni un maquillaje dramático. Mi arma secreta sería mi serenidad, mi presencia. Iba a caminar en ese salón no como la hijastra desechada, sino como la verdadera heredera del legado que todos allí celebraban. La noche del banquete, mientras me preparaba, encontré en el fondo de un cajón la vieja llave de la mansión. La había guardado sin saber por qué, quizás como un recordatorio tangible de la puerta que se me había cerrado en la cara. La tomé en mi mano. Su metal frío se sentía pesado, lleno de historia. Me miré en el espejo. La chica de 18 años, empapada y temblando bajo la lluvia, había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía su valor, no por el dinero en su cuenta bancaria, sino por haber sobrevivido al fuego y haber salido intacta. Me puse un delicado collar de zafiros que había sido de mi madre, una pieza que Elena había recuperado para mí. Con la llave en mi bolso y la cabeza en alto, salí de mi apartamento. No iba a una fiesta. Iba a reclamar el final de mi historia. El salón de baile del hotel era un mar de luces doradas y cristal, mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos florales extravagantes y el murmullo de cientos de conversaciones llenaban el aire. En la mesa principal, en el centro de todo, estaban ellos. Javier, mi padre, luciendo un smoking a la medida y una sonrisa de anfitrión perfecto. A su lado, Isabela, resplandeciente en un vestido de lentejuelas plateadas, la reina indiscutible de su pequeño reino. Se veían intocables, una pareja poderosa que encarnaba el éxito. Los observé desde la entrada, sintiéndome como un fantasma que había regresado a su antigua casa. Algunos de los invitados más antiguos me reconocieron. Vi sus miradas de sorpresa, los codazos discretos, los susurros que comenzaron a serpentear por la sala. Pero esta vez, la invisibilidad era mi armadura, no mi prisión. Llegó el momento del discurso. Mi padre se acercó al podio con la confianza de un hombre que cree en sus propias mentiras. Agradeció a los inversores, a su equipo y a sus valiosos socios. Su voz, esa voz que se había quedado en silencio cuando más la necesitaba, ahora resonaba con autoridad y carisma. Yo lo escuchaba sin rencor, casi con una distancia clínica, como si estuviera estudiando a un personaje en una obra de teatro. Me di cuenta de que ya no buscaba al padre que había perdido, porque ese hombre nunca había existido realmente. El hombre en el podio era un extraño, un actor interpretando el papel de su vida. El público le aplaudía, cautivado por su actuación. Yo, en cambio, esperaba pacientemente a que llegara a su gran final, sabiendo que el verdadero clímax de la noche aún estaba por venir, y que la directora de esa escena final sería yo. Entonces, pronunció las palabras que sellaron su destino. Todo esto, dijo, haciendo un gesto amplio hacia la opulenta sala, no significaría nada sin los cimientos sólidos de la familia, los valores que me enseñaron mis padres, los que intento transmitir cada día, se basan en la honestidad, la lealtad y, sobre todo, la verdad. Mencionó a Isabela como su roca, su brújula moral. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. El hombre que había permitido que me echaran a la calle, que había conspirado para ocultarme el legado de mi propia madre, estaba dando una cátedra sobre la verdad. En ese instante, una calma helada se apoderó de mí. No era rabia, era claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer.
No para herirlo, sino para liberarme. Para que la verdad, mi verdad, finalmente tuviera su momento en el centro del escenario que él había construido. Mientras los aplausos comenzaban a retumbar, me puse de pie. El movimiento fue sutil, pero en una sala donde toda la atención estaba en el podio, fue como encender un reflector sobre mí. Un silencio incómodo comenzó a extenderse desde mi mesa hacia afuera, como una onda en el agua. Empecé a caminar hacia él, no de forma agresiva, sino con pasos lentos y medidos. Sentí cientos de ojos sobre mí, pero mi mirada estaba fija en un solo punto, el rostro de mi padre. Vi su sonrisa vacilar, la confusión transformarse en un pánico apenas disimulado. Vi a Isabela, al otro lado de la sala, endurecerse en su asiento, su sonrisa congelada en una máscara de furia. Cada paso que daba era un eco de aquella noche bajo la lluvia. Pero esta vez, yo no estaba huyendo. Estaba caminando hacia mi poder. Llegué al podio. Él se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, sin saber qué decir o hacer. No lo miré con odio, sino con una especie de triste finalidad. Metí la mano en mi pequeño bolso y saqué la vieja llave de la casa. Estaba fría y pesada en mi palma. Sin una palabra, la coloqué sobre el atril de madera, justo al lado de las notas de su discurso sobre los valores familiares. El pequeño sonido metálico pareció resonar en el silencio sepulcral que se había apoderado del salón. La llave, un objeto tan simple, se veía extraña y poderosa en medio de tanto lujo. Era un símbolo de todo lo que me habían quitado, y de todo lo que ya no quería. Era la evidencia tangible de una puerta que se me había cerrado, y que yo ahora estaba eligiendo mantener cerrada para siempre. Me incliné ligeramente hacia el micrófono, que todavía estaba encendido. Mi voz salió tranquila, firme y clara, sin un atisbo de temblor. No me dirigí a la multitud, solo a él. Te devuelvo la llave de una casa que nunca fue mía, dije suavemente, pero cada palabra fue como un martillazo. He encontrado mi verdadero hogar, uno construido sobre la verdad, no sobre mentiras. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Vi el colapso. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una máscara de pura y pública vergüenza. Su imagen de hombre íntegro se hizo añicos en un instante. A lo lejos, vi el rostro de Isabela contorsionado por una rabia impotente. El silencio en la sala era ahora pesado, denso, lleno del juicio no expresado de todos los que presenciaban la caída de su castillo de naipes. Sin decir nada más, di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No corrí, mantuve el mismo ritmo deliberado y sereno. Podía sentir el caos desatándose a mis espaldas, el estallido de murmullos, las miradas de incredulidad, los inversores intercambiando gestos de confusión. La reputación que mi padre había tardado años en construir se estaba desmoronando bajo el peso de una simple llave y dos frases de verdad. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Mientras cruzaba el umbral del salón de baile y salía al pasillo silencioso, sentí que la última cadena invisible que me ataba a ese pasado se rompía. No había sido una venganza ruidosa, sino una declaración silenciosa de independencia. Al cerrar ese capítulo, no con un portazo, sino con el suave clic de una puerta que se cierra por elección propia, finalmente, y de verdad, era libre. La vuelta a casa en el auto de Elena fue increíblemente silenciosa. No hubo una explosión de alegría ni lágrimas de triunfo, solo una quietud profunda, casi sagrada, que llenó el espacio entre nosotras. Afuera, las luces de Miami pasaban como estrellas fugaces, y por primera vez, no me sentía pequeña ni perdida entre ellas. Sentía que pertenecía a mi propia vida. Elena no me hizo preguntas, simplemente condujo, con una mano firme en el volante, ofreciéndome el regalo de su silencio comprensivo. Apoyé la cabeza en la ventanilla fría y observé la ciudad que ahora se sentía como un lienzo en blanco, no como una jaula. El peso de 18 años de sentirme inadecuada, de buscar una aprobación que nunca llegaría, se había levantado de mis hombros. No me sentía victoriosa, sino ligera.
Sentía que por fin podía respirar hondo, y el aire que entraba en mis pulmones era mío, completamente mío. Al día siguiente, el teléfono de Elena no paró de sonar. El chisme en esos círculos corre más rápido que el dinero. Las esposas de los socios de mi padre, las mismas mujeres que me habían mirado con lástima en mi fiesta de cumpleaños, ahora llamaban desesperadas por obtener detalles. La historia se había convertido en la comidilla de Coral Gables, la hija secreta, la heredera olvidada. Las versiones eran dramáticas y exageradas, pero todas coincidían en un punto. La imagen impecable de Javier e Isabela se había hecho añicos. Ya no eran la pareja poderosa y admirable, sino los protagonistas de un escándalo familiar vergonzoso. Elena me leía algunos de los mensajes con una sonrisa irónica. La humillación pública que tanto me había aterrorizado de niña, ahora, vista desde la distancia, me parecía simplemente patética. Su castillo de cristal se había roto, no por una tormenta, sino por el simple peso de una verdad silenciosa. Las consecuencias no fueron solo sociales. Una semana después, Elena me mostró un informe financiero. Las acciones de Javier Enterprises habían caído en picada. Los inversionistas valoran la estabilidad y la imagen pública. Y la escena del banquete había sido una bomba de tiempo. Un hombre que no podía mantener el respeto de su propia familia no era alguien en quien confiar millones de dólares. Varios socios clave retiraron su apoyo, citando una pérdida de confianza en el liderazgo. El imperio que mi padre había mantenido a flote con el dinero de mi madre y una fachada de integridad se estaba hundiendo. No sentí placer en su ruina, sino una fría sensación de justicia kármica. Habían construido su vida sobre cimientos podridos, y ahora, la estructura entera se venía abajo. La verdad, al final, siempre presenta la factura. Un mes después, recibí un mensaje de voz. Era un número desconocido, pero reconocí la voz al instante. Era él. Sonaba roto, vacilante, despojado de toda su falsa autoridad. Sofía, soy yo, tu padre, comenzó, y la palabra, padre, sonó hueca y extraña. Necesitamos hablar. Las cosas no son como crees. Isabela, ella tiene una forma de complicar las cosas. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. No había una disculpa, solo excusas. No había remordimiento, solo autocompasión. Estaba culpando a Isabela, igual que siempre, incapaz de asumir su propia cobardía. Escuché el mensaje una sola vez, de pie en mi balcón, mirando el mar. Sentí una punzada de lástima por ese hombre débil y perdido, pero no sentí nada más. No había amor, ni rabia, ni deseo de responder. Simplemente borré el mensaje y volví a mi café. No había nada que explicar. Su silencio de años lo había explicado todo. Mi vida, mientras tanto, florecía. Me gradué con honores y, usando parte del dinero de mi madre, creé una pequeña fundación que otorgaba becas a jóvenes que, como yo, habían salido de situaciones familiares difíciles y querían estudiar. Encontré un propósito en ayudar a otros a construir los futuros que les habían intentado negar. Viajé, vi el mundo que mi madre me había descrito en sus cartas, y sentí su espíritu en cada lugar nuevo que visitaba. Compré una casa pequeña cerca de la playa, un lugar lleno de luz y aire fresco, donde el único arte en las paredes eran fotos de mis amigos y de los lugares que amaba. Un día, mientras desempacaba unas cajas viejas, encontré una foto de mi madre. Era joven. Sonreía a la cámara con una confianza deslumbrante. La puse en un marco en mi escritorio. Ya no la veía como un fantasma, sino como mi guía, mi inspiración. Nunca volví a saber de ellos directamente. Escuché por terceros que vendieron la mansión de Coral Gables y se mudaron a un lugar más pequeño, más discreto. Su círculo social se encogió hasta casi desaparecer. Su historia se convirtió en una leyenda urbana entre la élite de Miami, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y las mentiras. A veces, cuando miro el océano desde mi ventana, pienso en esa noche bajo la lluvia. Pienso en la chica asustada que se aferraba a una bolsa de plástico como si fuera lo único que tenía en el mundo. Y sonrío,
porque esa chica no sabía que, en realidad, no estaba perdiendo un hogar. Estaba dando el primer paso para construir uno de verdad, uno que nadie, nunca más, podría quitarle. Ya no miro hacia atrás. La verdadera riqueza no estaba en ese fideicomiso. Es esta paz, esta libertad de saber quién soy, sin deberle mi historia a nadie. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que aprendí en este viaje no tiene que ver con el dinero ni con la justicia legal. La lección más grande es que un hogar no es una estructura de concreto y mármol. No son las paredes que te vieron crecer, ni el techo bajo el cual dormiste. Un verdadero hogar es un sentimiento. Es el lugar donde tu alma puede respirar, donde eres visto, escuchado y valorado por quien eres, no por lo que representas o por el espacio que ocupas. Durante años viví en una casa, pero nunca tuve un hogar. Lo encontré esa noche, bajo la lluvia, cuando decidí que mi hogar sería yo misma. Lo construí con cada verdad que descubrí, con cada lágrima que me permití llorar, y con cada paso que di lejos de quienes me hicieron sentir como una extraña. Tu verdadero hogar es la paz que cultivas dentro de ti. También comprendí que la fuerza más grande no se manifiesta con gritos ni con venganzas espectaculares. El poder real reside en la dignidad silenciosa. Mi momento de mayor victoria no fue cuando las acciones de mi padre cayeron o cuando su mundo social se desmoronó. Fue el instante en que puse esa llave sobre el podio y me di la vuelta. Fue la decisión de no rebajarme a su nivel, de no jugar su juego de humillaciones y mentiras. La verdadera fortaleza es tener la capacidad de alejarte de lo que te daña, sin necesidad de destruirlo en el proceso. Es reclamar tu narrativa, no gritándola para que todos la oigan, sino viviéndola con una calma que demuestra que ya nadie puede escribirla por ti. A veces, el acto más valiente es simplemente soltar y caminar en la dirección opuesta, hacia tu propia luz. La historia de mi padre y de Isabella me enseñó que la riqueza material y el estatus social son las ilusiones más frágiles de todas. Ellos tenían una mansión en Coral Gables, autos de lujo y una reputación impecable. Pero por dentro, su mundo estaba vacío, construido sobre el miedo y la codicia. Su opulencia era una jaula dorada que los mantenía atrapados en su propia falsedad. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en el brillo de las joyas. Se encuentra en la paz interior, en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, en tener relaciones basadas en el respeto y la honestidad. Al final, ellos lo perdieron todo porque lo que tenían no era real. Yo, en cambio, gané todo cuando me di cuenta de que mi valor nunca estuvo en esa casa, sino en mi capacidad para reconstruirme desde las ruinas. Y finalmente, aprendí sobre el verdadero significado de seguir adelante. No se trata de perdonar a quienes te hirieron, porque hay actos que son imperdonables. Se trata de liberarte a ti mismo del peso de su traición. Durante mucho tiempo, el dolor y la rabia fueron mis compañeros. Pero llegó un punto en que entendí que aferrarme a esos sentimientos solo les daba a ellos poder sobre mí. Borrar el mensaje de voz de mi padre no fue un acto de odio, sino de indiferencia. Fue la declaración final de que su existencia ya no afectaba la mía. Soltar el pasado no significa que olvides lo que pasó. Significa que eliges que esas cicatrices ya no dicten tu futuro. Es el acto supremo de amor propio. Decidir que tu paz es más importante que su penitencia. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible o has luchado por encontrar tu propio valor, quiero que sepas que no estás solo. Tu historia te pertenece y tienes el poder de decidir cómo termina. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Tu dignidad es tuya y nadie puede quitártela. El camino para recuperarte a ti mismo puede ser solitario, pero te prometo que al final del recorrido, la persona que encontrarás vale cada paso que diste. Eres más fuerte de lo que crees,
y tu verdadero hogar te está esperando, dentro de ti.